haya mucho más. Como en casa, diversión. Odontológico. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de todo el proceso de rehabilitación con los pacientes que tienen el diagnóstico de edentulismo total. Para desarrollar este tema contamos ya con la presencia de nuestro amigo odontólogo especialista en rehabilitación oral. Él es Denis Guanilo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Denis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a Como en Casa también. Gracias por la invitación. Yo soy el doctor Denis Guanilo, encargado del área de rehabilitación oral, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del tema, ¿no? A resolver de repente dudas de los pacientes que tengan por algunas preguntitas, ¿no? Por supuesto. Y muchas gracias también. Partamos entonces dando una definición de qué es el edentulismo, a qué nos estamos refiriendo cuando escuchamos este término. Son pacientes aquellos que han perdido totalmente las piezas dentarias, ¿no? Y entonces acuden al odontólogo, en especial al odontólogo rehabilitador, para que puedan ayudarles a confeccionar, ¿no? Unas prótesis total, ¿no? Para que devolverle la función, la estética y para que puedan tener un estilo de vida más saludable, pues, ¿no? Correcto, ¿no? Y cuando hablamos de edentulismo, ¿nos estamos refiriendo solamente a como que el tema de vernos bien o también hay un tema de prevención para que no pueda afectar el resto de nuestra salud bucal? No, lo que va a ayudar especialmente en este caso, uno colocarse prótesis va a ayudar mucho a la digestión, ¿no? Eso va a ser muy favorable, ya que al perder nosotros piezas dentarias, vamos a tener una digestión un poquito más lenta, ¿no? Y entonces, al tener dientecitos, vamos a favorecer bastante a que uno ya triture los alimentos adecuadamente, ¿no? Y va a ser vital mejor para la salud, ¿no? Para el tema estomacal también, ¿no? Cómo puedan llegar los alimentos hasta esta parte de nuestro organismo. ¿El edentulismo qué tan frecuente y común es en nuestra ciudad, en nuestro país? Uy, si estamos hablando, muchos pacientitos, ¿no? A veces optan de preferencia de realizarse algunas extracciones dentales, ¿no? Por tema económico quizás, ¿no? Porque también hay otras áreas, ¿no? Que puedan ayudar a salvar los dientecitos, ¿no? Yo como odontólogo rehabilitador siempre recomiendo que traten de preservar sus dientecitos, sus dientes, ¿no? Que es fundamental en esta ocasión. Pero como sabemos que en la actualidad el factor económico es indispensable, bueno, en esta situación, ¿no? Y entonces mucho acuden a una extracción, ¿no? Si hablamos, estamos muy frecuente que llegue un paciente dentulo a un consultorio dental, ¿no? Y es importante que nosotros podamos tomar valor a este aspecto que ya nos estaba mencionando Denis, ¿no? De que no solamente es, ya, bueno, total, me sale más económico hacer la extracción de mi diente, me lo retiro y ya, pues, ¿no? Sí. No, sino que esto va a traer otras consecuencias en el tema de nuestra salud. Exacto, así es. No es cuestión de que uno sea tan superado de que no extrañe ese dientecito, ¿no? Y en el caso del edentulismo, entonces, ¿cuáles son el proceso de rehabilitación que se le permite dar al paciente? Bueno, cuando el paciente llega a consulta, ¿no? Lo primero es evaluarlo radiográficamente, con algunas fotografías, ¿no? Para poder ir y darle un plan de tratamiento, un plan de diagnóstico al paciente, pues, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la toma de impresiones, ¿no? Que va a ayudar a adaptarse sobre la mucosa y sobre el maxilar, tanto sea superior o inferior si el paciente haya perdido los dientecitos, ¿no? O ambos también a la vez. Luego vamos a comenzar con la confección de los rodetes, que vamos a diseñar lo que es la línea de la sonrisa, vamos a ver lo que es la dimensión vertical, vamos a también a que el paciente haga fonética, ¿no? Para ver si se siente cómodo, si la prótesis se desprende, ¿no? Y así luego pasamos a la parte del enfilado. El enfilado ya cuando el paciente vamos a ver la sonrisa, si está estable, el colorcito que se ha tomado, que son los dientecitos de acrílicos, ¿no? De resina,
¿no? Que van a reemplazar a los dientes naturales si es que el paciente se siente cómodo, si el familiar que le acompañó también está contento, ¿no? De ver y devolver esa sonrisa, ¿no? Hasta llegar a la parte final, que ya es la parte de la succión, que no, bueno, en esta parte ya en la rehabilitación tratamos que la prótesis sea más adaptada, que tenga una buena succión, para que el paciente cuando hable no se le caiga, o cuando coma también tenga ese desbalance, ¿no? Denise, y me imagino que hay muchas opciones dependiendo de la necesidad de cada uno de los pacientes, ¿no? Puede que solamente haya la pérdida de un dientecito, como que hay otros casos que son más de uno. Entonces, Claro. se les va a ofrecer distintas opciones a ellos. Exactamente, ¿no? Hay distintos tipos de pacientes que acuden a la consulta, ¿no? Como los pacientes que solamente llegan por una pérdida de diente, ¿no? Que se puede colocar alguna prótesis fijas. Cuando ya pierden dos a más tres dientecitos, algunos optan por unas prótesis removibles, ¿no? En este caso, que si hablamos de los pacientes edentos, los pacientes que han perdido total, es una prótesis totales, ¿no? Y así vamos a ir viendo en el... ¿Y cuál es el proceso que debe seguir el paciente? En un primer momento visitar al odontólogo, ya nos Exacto. estaba mencionando, el mismo que va a derivar al área correspondiente según la especialidad, ¿no? Así es. De rehabilitación oral en este caso. Y hay que adicionar algunos exámenes para poder tener ya claro el panorama. Sí, yo, bueno, como al inicio mencioné, es primero tomar unas radiografías, ¿no? Que es fundamental para ver cómo está el estado de los maxilares, ¿no? En otro factor también hay que ver, complementarlo con algunas fotografías. La fotografía va a ser fundamental para nosotros tener un panorama más amplio también, ¿no? Y ahí... esos serían los pasos. Bueno, hacerle una buena historia clínica, ¿no? Ver por qué es el motivo del paciente que acude a la consulta, por qué es el que se quiere colocar una prótesis, ¿no? De repente quiere comer bien, de repente ya siente algunas molestias articulares, ¿no? También ese es otro factor que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso uno acude a colocarse alguna prótesis fija, alguna prótesis removible. Ok, y en este caso antes de colocarse pues ambas prótesis, tanto fijas como removibles, hay que adaptar o hay que evaluar otros aspectos de los dientecitos de los costados posiblemente, la tradicional limpieza que todos nos debemos hacer antes de hacernos otro procedimiento. Sí, no, bueno, tenemos que a los pacientitos que llegan a la consulta, quizás perdieron solamente las prótesis, los dientecitos de arriba, pero todavía preservan los dientecitos inferiores, entonces a veces mucho perdemos los dientecitos por una falta de higiene, ¿no? Una mala higiene en casa, no comenzaron a utilizar los implementos adecuados, ¿no? Entonces ahí tienen que acudir al odontólogo cada 6 meses para poder realizarse una limpieza dental. Ok, muy bien. Me indica el equipo de producción que los televidentes nos están haciendo llegar algunas preguntitas, por lo que te pediría, por favor, Denis, nos acompañes en un bloque adicional. Nos Así vamos es. a nuestra primera pausa comercial. No se muevan porque seguimos con la segunda parte de nuestro consultorio odontológico. Estupendo, Celia. Muchísimas gracias por estos datos importantes que tienen nuestros amigos de Plaza Vea para todos nuestros televidentes ahora, sobre todo en el fin de semana que quizás nos disponemos a hacer algunas compritas, ¿verdad? Vamos entonces a continuar con la segunda parte de nuestro consultorio odontológico. Hace un momento nos estabas hablando, pues, Denis, acerca de las prótesis fijas y las prótesis removibles. ¿Cuáles son las diferencias, ¿no?, entre ambas y por qué optaría algún paciente por una y no por la otra? O en este caso, ustedes le sugerirían una y no la otra. Las prótesis fijas mayormente se dan cuando el paciente ha perdido 1 a 2 piecitas, ¿no? En el caso hay más piecitas que también se podría adicionarle en lo que son prótesis fijas y que van soportadas en los dientes vecinos, ¿no? La diferencia de la prótesis total o prótesis completa es cuando el pacientito ha perdido más piezas dentarias, Ok. ¿no? Ahí donde nosotros estamos cambiando la prótesis fija a una total.
Así. Nos hablabas hace un momento, ¿no? De cómo preparar al paciente, cómo es el proceso también de este tipo de rehabilitación en estos casos, pero ¿cuáles son los cuidados también posterior a ello? Porque puede que el paciente dirá, no, yo ya tengo mi prótesis y con esta me quedo, es eterna. Me imagino que no será así, hay que continuar con algunos chequeos eventualmente. Exacto. Cuando el paciente termina de instalarse, ¿no? La prótesis total, o sea, fija, uno debe pasar unos controles luego, ¿no? Y los se instalan, digamos, hoy día y al día siguiente tienen que pasar un control. Máximo tienen que pasar, o digamos mínimo, de 3 a 4 controles, ¿no? Y ya luego van a hacer los controles cada 6 meses. No es que uno se instala y se olvidó de ir al odontólogo, porque ya de repente ya se siente bien, se siente cómodo y ya no va. Es de preferencia, claro, el odontólogo le indica cómo hacer los cuidados, pero también es bueno visitarlo cada 6 meses. Muy bien, muchísimas gracias y vamos ya con la pregunta de nuestro público. Nos dice la primera de ellas, buenos días doctor, yo tengo a mi mamá que ya no tiene dientes, ella usa prótesis, pero se le mueve mucho al comer. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se pregunta ella. A ver, tenemos que ahí ver, valorar sobre todo por qué es el movimiento. Quizás está una prótesis mal adaptada, quizás está mal la oclusión dental, que también cuando se instaló, por ahí un dientecito está un poquito alto y tenemos que regularse, ¿no? Si es que también no hubo una succión adecuada, entonces ahí tenemos que ir al odontólogo para poder solucionarlo, ¿no? Y por eso le indico que cada vez que cuando uno se instala, no es que se instaló, se fue contento con la prótesis y ya no pasó mis controles, no, es que priorizar definitivamente los controles en este caso. Muy bien, sí, definitivamente, ¿no? ¿Y estos controles se van a hacer a qué tiempo? De manera puntual también, doctor. No, como el inicio, son los de mínimo el paciente con 3 controles después de la instalación, ¿no? Ya. Y luego cada 6 meses, ¿no? Ajá. Para indicarle cómo, ¿no? Hacerse la limpieza nuevamente. De repente perdió su brillo, ¿no? De la prótesis y el odontólogo se ayuda a mejorar y a limpiar la prótesis, ¿no? Pero sí sugiero que no se descuiden por lo mínimo cada 6 meses. Denis, y tampoco quiere decir que estas vayan a ser eternas, me imagino que tienen un tiempo de vida en el cual hay que reemplazarlas por diversos factores. Así es, quizás como dices, ¿no? Es un desgaste de los dientecitos, por ahí el paciente como está en ese proceso de que sobre todo en las totales, se lo saca para hacer higiene, se fracturó un poquito por ahí, entonces hay que ya cambiar las prótesis, ¿no? De repente el paciente duerme con las prótesis y no ayuda a oxigenar lo que es la encía, ¿no? Entonces también por ahí la encía se inflamó, entonces ya tenemos que rehacer una prótesis nueva. Hay otros errores frecuentes también que suelen cometer las personas que optan por este tipo de rehabilitación oral. Aparte del que ya nos estabas mencionando, el dormir con la prótesis. Claro, discúlpame, ¿me puedes? Claro, Sí. decía que otros errores más comunes suelen cometer las personas que ya tienen pues como tratamiento este tipo de rehabilitación de las prótesis, ¿no? Otros errores, ¿no? Que a veces las prótesis las cepillan con alguna pasta dental, ¿no? Bueno, en mi parecer, no, porque si las haces un poquito más abrasivas, ¿no? Entonces, sí se le indica de repente con un cepillito especial, ¿no? Propio para ello, nada más, cepillarlos, ¿no? Con algún jabón líquido neutro, ¿no? No con algo que lo va a hacer un poquito más abrasiva, que va a ayudar a retener más alimentos, ¿no? Entonces, por eso. Perfecto. Vamos con otra de las preguntas. Nos escribe desde Lima, nos dice, doctor, ¿cuánto tiempo dura una rehabilitación completa con implantes en un paciente con edentulismo total? Aquí tenemos que valorar el implante dental, ¿no? Que sobre todo al colocarse el implante tiene que tener por lo menos estar en boca unos 2 meses para que el implante se adhiera al hueso, ¿no? Y después que se adhiera al hueso,
recién viene lo que es la colocación de las prótesis, ¿no? Una prótesis, un aproximado, te puede durar, si eres muy, de 5 a 10 añitos, ¿no? Ok. Así. Nos escribe un televidente de ya adulto mayor, nos está especificando su edad, tiene 63 años. Dice él, ¿y las prótesis o implantes duelen? Yo tengo miedo de que sea un proceso muy doloroso, se pregunta él. A ver, si el paciente se instaló la prótesis y les comienza a doler, entonces tiene que acudir a sus controles para que el doctor alivie esas zonas, ¿no? Alivie esas zonas y pueda de repente mejorar esa inestabilidad de las prótesis que se dan. Denis, porque es común para quienes tenemos amistades que nos comentan que cuando se colocan brackets les es doloroso al principio. ¿Ocurre lo mismo con este tipo de implantes? También al principio uno hay que adaptarse. Claro, es un proceso de adaptación, ¿no? A mis pacientes yo les indico que los primeros meses es un proceso de adaptación. Ellos tienen que variar su alimentación, comenzar con comidas blandas, ¿no? Comenzar nuevamente con la fonética, hablar una lectura, ¿no? Para que vayan poco a poco la lengüita, ¿no? Y los músculos se vayan soltando. Exacto, porque esta es otra cuestión, ¿no? El tema de la pérdida dental te perjudica también al momento de hablar. Aparte de visiblemente, pues tú no te vas a ver bien, posiblemente problemas hasta en la autoestima, como también otro tipo de problemas en la masticación. Entonces, es un todo, no es solamente vernos bien, ¿cierto? No, es darnos una buena calidad de vida, ¿no? Que tenga como dices, uno se sienta bien, que su autoestima esté bien, que pueda masticar bien, ¿no? Es fundamental, como dije, para la digestión. Al tener dientes es fundamental, nos va a ayudar a que nosotros tengamos una buena digestión. Definitivamente. Para finalizar, por favor, Denis, algunas recomendaciones que desees compartir de todo lo que ya hemos comentado. Que acudan al odontólogo, ¿no? Para una limpieza dental, ¿no? Si es que por ahí tienes una prótesis, ¿no? Acude para nosotros ayudarte a solucionar ese problema. Si es que por ahí te estás causando algunas lesiones, es principal y prioridad que te enfoques a acudir a tu odontólogo para poder nosotros solucionar ese problema en que Te agradecemos, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Denis Guanilo, médico odontólogo, especialista en rehabilitación oral, conversando un poco y dándonos a conocer, ¿no?, todas las opciones de rehabilitación con pacientes que tienen ya edentulismo total. Nos vamos a una breve pausa, pero antes de ello escuchamos lo que Celia tiene que contarnos. En Como en Casa te enseña mucho más.